Viernes 14 de marzo de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de News y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de ellos. $772.000, la deuda que tiene Bolivia con la ONU, una deuda impaga desde hace mucho tiempo por la cual acaba de perder su derecho al voto. Sí, la verdad que uno lo mira y para el presupuesto de un país estamos hablando de bastante poco dinero. Sin embargo, Bolivia, que parece no tener un solo dólar para justamente entregar a ninguna cuestión que no sea urgente, decidió postergar el pago de esta deuda hasta que, insisto, termina perdiendo el voto en la ONU. No es el único país, hay otros países, Venezuela, por lo pronto es uno de ellos, que también por las deudas impagas, porque todos los países tienen que pagar para sostener el funcionamiento de las Naciones Unidas, que también perdió el derecho al voto. Atención con lo que está pasando con el dólar en Bolivia, porque efectivamente hay una crisis que se agrava cada vez más por la escasez de dólares. No hay combustible precisamente porque ya no se puede importar dólares. Eso está generando que un montón de actividades se vean paralizadas y empiezan a aparecer campañas de desinformación que generan pánico, que hablan hasta de la posibilidad de que se retenga la entrega de los depósitos en dólares, algo que no ha ocurrido, pero insisto, hay muchos que están jugando con el temor que esto puede generar a partir de esto que es real y concreto y de lo que vamos a estar hablando seguramente la semana que viene, que es el agravamiento de la crisis económica al interior de Bolivia. Segundo número del día. 14 meses es el tiempo que ha transcurrido entre las últimas elecciones en Portugal y las elecciones que se realizarán el próximo 18 de mayo. Estamos hablando de un promedio de una elección por año. Si tomáramos los últimos 3 años en Portugal, te contábamos esta semana que Luis Montenegro tuvo que presentar la renuncia. Sí, es correcto, tuvo que presentar la renuncia obligado luego de perder una moción de censura en el Congreso, de no conseguir el respaldo mayoritario del Parlamento. Esto después de que surgieran escándalos de corrupción, donde se vinculaba a empresas de su familia con el manejo de casinos, con concesiones oficiales, negocios poco transparentes que terminan con la salida de este primer ministro conservador que solamente sobrevivió 14 meses en el cargo. ¿Qué se espera para las elecciones del 18 de mayo? Probablemente un escenario bastante fragmentado, donde los principales partidos se repartan los votos, pero por ahora las encuestas que muestran la posibilidad de un regreso del Partido Socialista al poder. Partido Socialista que estaba en el poder con Antonio Costa, que estuvo durante casi 10 años gobernando Portugal hasta que en 2022 también se tuvo que ir en medio de denuncias de corrupción. Hoy Antonio Costa es el presidente del Consejo Europeo, uno de los 2 cargos ejecutivos importantes que tiene la Unión Europea. Bueno, 18 de mayo entonces, fecha para elecciones en las que Portugal espera volver a recuperar algo de estabilidad. Pasamos a las caras de este viernes. Escuchá este caso porque es increíble. Lidia Mugambe, jueza de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas nos estamos dando cuenta cada vez más de que tiene personajes que son realmente siniestros, algunos de ellos. Era una jueza que tenía varios cargos al mismo tiempo, porque tenía un cargo en las Naciones Unidas, pero vivía en el Reino Unido. Al mismo tiempo también era miembro del Tribunal Superior de Uganda y fue encontrada culpable por la justicia británica de haber esclavizado a una mujer ugandesa también igual que ella. En concreto, aprovechándose del enorme poder que tenía, por insisto, ser ya de por sí jueza del máximo tribunal de Uganda, al mismo tiempo que tenía un cargo en el sistema judicial de las Naciones Unidas, convenció a una joven ugandesa de ir justamente a Reino Unido, donde ella estaba viviendo, y allí, claro, le prometió: te voy a conseguir un gran trabajo acá en la ONU, en esto, en lo otro. Lo cierto es que la convirtió en una esclava doméstica, una esclava porque no recibía paga, porque le retenían los documentos, con lo cual no podía circular libremente, desde ya no se podía ir del país. Era literalmente una esclava que la tenía sirviendo en su casa. Bueno, esto es parte también de lo que es el sistema de Naciones Unidas. Cómo en pos de obtener respaldo de distintos países están
creándose justamente redes donde personajes cada vez más siniestros tienen cargos cada vez más importantes. Pasemos al segundo rostro del día, y es el de Ahmed al-Shara, el presidente interino de Siria, que ayer firmó una nueva declaración constitucional, un acto a través del cual pretende terminar de darle un marco de legalidad al gobierno que él preside. Varias cuestiones deja esta declaración y este texto constitucional que firmó Ahmed al-Shara. Entre otras cosas, establece un periodo transicional de 5 años. En ese periodo, él va a tener prácticamente todo el poder, más allá de que le asigna una representación a un parlamento. Lo cierto es que va a tener prácticamente todo el poder. Y se supone que al cabo de ese periodo deberían convocarse elecciones. Ahora, ¿qué establece la Constitución respecto del marco legal? Recordemos que Ahmed al-Shara es un hombre que era, hasta la caída del régimen de Bashar, el líder de una organización terrorista de corte islamista, una derivación de lo que era Al-Qaeda en Siria. En concreto, eso es lo que era HTS, el grupo que termina tomando el poder tras la caída de Bashar al-Assad. Bueno, dice la Constitución que las mujeres van a tener derechos para educarse, derechos para el mercado laboral que van a poder desarrollarse, es decir, no sería excluyente respecto de las mujeres. También se habla de la garantía a la libertad de expresión, aunque al mismo tiempo se establece que todas las regulaciones y todas las leyes deben derivarse de la Sharia, deben derivarse de la ley islámica, es decir, hay un paso hacia la islamización. Lo que quiere presentar Ahmed al-Shara, y es lo que está un poco en ese texto constitucional, es que es una islamización moderada. Ahora, esto es lo que está en el texto, porque lo que viene de pasar el fin de semana en Siria es que masacraron a más de 1.200 personas, algunos partidarios del régimen de Bashar al-Assad, que incluso pensaban alzarse contra el nuevo gobierno. Pero muchos otros eran civiles pertenecientes a minorías religiosas, cristianas, drusas, pero por sobre todas las cosas, minorías de alawitas, musulmanes alawitas, grupo chiquito dentro de Siria, pero al que pertenecía el régimen de al-Assad y su familia. Con lo cual, una cosa me parece que es lo que está pasando por escrito y otra lo que está pasando en algunos lugares, por lo menos, de Siria, donde está creciendo la radicalización y donde no sé cuánta gente cree que verdaderamente vaya a haber un gobierno moderado y respetuoso de las minorías.